Hola, bienvenidos a un video de Sigma. En máquinas de estado finito con salida, una máquina de estado finito o autómata finito es un modelo computacional que realiza de manera automática procesos con ciertas entradas para producir unas salidas. Es decir, realiza tareas computacionales de manera autónoma pasando de un estado inicial a un estado final. Vamos a empezar a usar las variables que vimos al principio. En una definición más formal, una máquina de estado finito M que es igual a S, I, O, F, G y S sub 0 consiste en un conjunto de estados S, un alfabeto de entradas finito I, un alfabeto finito de salidas O, una función de transición F que asigna a cada par de estado y entrada a un nuevo estado, una función de salida G que asigna a cada par de estado y entrada una salida y un estado inicial S sub 0. Vamos a ver un ejemplo. Se requiere diseñar una máquina de estado finito con salida que acepte los primeros números pares positivos que pertenecen a los números naturales del conjunto A igual a, B, C, D, E. Análisis. Se sabe que los números naturales empiezan desde 0 hacia más infinito. El conjunto a utilizar será A, B, C, D, E, los cuales indican la cantidad de columnas. Existen dos posibles estados, el estado que contiene a los pares y el estado que contiene a los impares, es decir, S sub 0 y S sub 1, estados que indican la cantidad de filas. Ahora veremos la tabla. La tabla de función de transición. A este lado tenemos los estados que son S sub 0 y S sub 1, que son los pares y los impares. Tenemos acá la cantidad de letras que necesitamos ordenar y acá tenemos los estados finales. Entonces vamos, cuando empieza en 0, que es S sub 0, va a ir con una A S sub 1, luego de S sub 0 a S sub 0 con una B, de S sub 0 a S sub 1 con una C, de S sub 0 a S sub 0 con una D, con S sub 0 a S sub 1 con una E. Ahora, para el estado en S sub 1 empezaremos con 1. Entonces, S sub 1 le ingresan una A que es S sub 0, en este caso sería el 2, por eso ponemos S sub 0 porque es par y el que necesitamos es S sub 1, que es el que va a valer. Ahora, S sub 1 le entra un 3, que es S sub 1, que es el que necesitamos, con una letra B. S sub 1 va hacia S sub 0, aquí nos ingresa el par que es 4, con una C. S sub 1 va hacia S sub 1 con una D y sería el impar 5. S sub 1 va hacia S sub 0 con un par que sería 6, con una letra E. Ahora veremos la tabla de la salida. Tenemos los mismos estados, la misma cantidad de variables y vamos a ver que S sub 0, que es cuando está en 0, el estado inicial, y le ingresamos un 1, que era hacia S sub 0, entonces nos va a ingresar una A y nos va a poner un 1, ya que es el valor que necesitamos, que es el impar, como lo dice en el enunciado. De S sub 0 a S sub 1 entra un par, entonces por eso ponemos un 0 para que no lo reconozca y entraría la letra B. En S sub 0 entra un impar que sería 3 con una letra C. Luego entra un 4 en S sub 0 para poner un 0 en la letra D. Luego un 5 en S sub 0 en la letra E. Ahora, para S sub 1 empezamos en 1. Entra
par, que sería 0, sería el 2 con una A. Ese sub 1, a ese sub 1 con un 3, que sería impar, y entra con un B. Luego entraría un 4, entonces como no es aceptado, se pone un 0 en ese sub 1 en la letra C. De ese sub 1, ese sub 1 entra otro impar, un impar con la letra D. Luego en ese sub 1, a ese sub 0 entra un par, que por eso aparece un 0 con la letra E. Aquí tenemos el gráfico. Entonces, tenemos los dos estados. Decimos dónde vamos a empezar poniendo el inicio y una flecha al estado de inicio. En este caso sería ese sub 0. Primero nos dice que vamos de ese sub 0 a ese sub 1. Vimos en la tabla que era A, 1. Luego de ese sub 0 a ese sub 0 con un 0, entonces es a ella misma con una B. Luego de ese sub 0 a ese sub 1 con una C entraría un impar, por lo tanto sería 1. Luego entra de ese sub 0 a ese sub 0 con una D y sería un 0, ya que sería impar. De ese sub 0 a ese sub 1 con un 1 de salida y una entrada de E para un impar. Luego tenemos que de ese sub 1 a ese sub 0 entra un impar, entra una A, sale el 1 que es por el impar, que es aceptado. Luego de ese sub 1 a ese sub 1 entra un número impar en B, por eso lleva el 0. Luego de ese sub 1 a ese sub 0, una C, entra un par y se le pone 1, ya que es aceptado. Luego de ese sub 1 a ese sub 1 entra un par, por eso sale un 0. De ese sub 1 a ese sub 0 entra un impar con una D y sale un 1, ya que es impar, que es aceptado. Nota, ese sub 1 está encerrado con doble círculo porque es el vértice aceptado, pues en el ejemplo está especificado que se aceptan los impares. En este es el estado de impares. Como ese sub 0 son los pares, no es aceptado. En cambio ese sub 1, que son los impares, es aceptado. Por eso se marcan dos círculos.